El artículo 7 de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa concretó de qué modo los poderes públicos cooperarían con las confesiones religiosas, cumpliendo así con el mandato del artículo 16.3 de nuestra Constitución. Precisamente la vía pacticia fue el mecanismo establecido y fruto de este mecanismo surgieron los acuerdos de cooperación de 1992 entre el Estado español y la Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España, la Federación de Comunidades Judías de España y la Comisión Islámica Española. Por ello, resulta imprescindible, en cualquier valoración de este 40 aniversario de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, contar con los representantes de estas tres entidades para que nos aporten su valoración crítica a lo que ha sido la historia de esta Ley Orgánica de Libertad Religiosa, especialmente en un momento en el que estamos inmersos en grandes cambios producidos por el cambio de la atribución competencial de la materia de libertad religiosa, que tradicionalmente dependía del Ministerio de Justicia y que ahora ha pasado al Ministerio de Presidencia, de Relaciones con las Cortes Generales y de Memoria Histórica. Y en un momento en el que a raíz de esto se ha suprimido la Subdirección General de Relaciones con las Confesiones Religiosas y se ha creado la Subdirección General de Libertad Religiosa. Además, estos tres representantes de las confesiones forman parte de la Comisión Asesora de Libertad Religiosa. Por tanto, estamos seguros de que su aportación y su valoración va a ser de sumo interés. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 ha ayudado a hacer la transición religiosa en España. Hasta la vigente Constitución de 1978 había casi un vacío legal y físico de las minorías religiosas. Hoy hay diversidad religiosa, si bien la religión católica sigue siendo claramente la mayoritaria. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa ha permitido a las confesiones religiosas minoritarias firmar acuerdos de cooperación con el Estado. En estos 40 años se han celebrado acuerdos con los evangélicos, con los judíos y con los musulmanes. Vamos a ver cómo estas confesiones religiosas valoran la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, vamos a conocerlas más y vamos a saber cómo se aplican y desarrollan los acuerdos de cooperación. Es un tema de rabiosa actualidad, es la conmemoración de los 40 años de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, una ley orgánica que en algunos aspectos supongo que habrá quedado ya un poquito envejecida, pero 40 años por una ley orgánica como la de libertad religiosa, con todo lo que está pasando en nuestra sociedad, supongo que habrá mucho que discutir y aquí se plantearán también cuestiones muy interesantes. La FEREDE está integrada por numerosas iglesias, incluye incluso 2 iglesias ortodoxas. La pregunta es, ¿cómo se consigue la armonía interna en la FEREDE? FEREDE es el nombre, el acróstico de Federación de Entidades Religiosas Evangélicas de España. Es una federación paraguas que acoge a toda la pluralidad de las iglesias evangélicas y protestantes que existen en este país. Entonces siempre se nos ha dicho, ¡ay, los protestantes son muy diversos, unos de una manera, otros de otra! Pues sí, pero estamos todos en la misma federación al objeto de dialogar con el Estado, con las administraciones públicas. Entonces tenemos ahí una interlocución. Y cuando a mí me dicen, pues, ustedes son muy diversos, pues yo les digo sí, pero tenemos un consenso, que es la clave. Trabajamos para buscar consensos y yo vengo aquí para expresar el consenso del conjunto de las iglesias y de esa pluralidad. Así que usted tiene que escucharme, hacerme caso y si tengo razón, pues dar cumplimiento a lo que hay allí. Para conseguir este consenso, pues todas las diferentes iglesias están en igualdad de condiciones dentro de la federación. Ahora, unos son más grandes y otros más pequeños, con lo cual hay diferencia de voto en función del tamaño. Pero en nuestra comisión ejecutiva, que llamamos comisión permanente, es una especie de junta directiva, está un representante de cada una de esas principales líneas. Nosotros los llamamos familias denominacionales, porque no consideramos que dentro de la federación hay religiones diferentes dentro del protestantismo, sino que el protestantismo es
una confesión religiosa cristiana y dentro hay familias. Dentro de esa, unos están más cerca, son primos segundos y otros primos hermanos, pero somos todos hermanos y somos una familia y así nos consideramos. Entonces hay dentro de las diferentes tendencias teológicas y de práctica, unos son más cerraditos, otros pues parecen que están en el fútbol, se mueven más y lo viven todo con más expresividad. Bueno, pues todos estos caben y procuramos que dentro de la Comisión Ejecutiva Permanente haya de esas tendencias una representación. Y ahí primero buscamos el consenso y luego lo llevamos a la Administración. También tenemos una representación a nivel del Estado con nuestra Comisión Permanente, y yo que llevo las relaciones de cooperación con el Estado principalmente, pero que nos hemos estructurado también a nivel autonómico. Y aquí tenemos un representante con nosotros de lo que llamamos Consejo Evangélico Autonómico. Tenemos uno en las Islas Baleares, tenemos en cada comunidad autónoma hay uno que nos representa. Luego hay otras organizaciones, pero hay uno que representa al conjunto de las iglesias, de modo que lo que pretendemos es que ante cualquier administración haya una interlocución unificada de un representante de la propia administración. Y por último diré que tenemos una estructura también especializada. Asuntos jurídicos, tenemos una consejería, de obra social tenemos otra, de lugares de culto, etcétera. Tenemos diferentes por áreas especializadas. Y esto nos permite, pues, superar nuestras diferencias y confluir con un proyecto común. El Gobierno parece que va a proponer una nueva ley de libertad de conciencia que sustituya a la actual Ley Orgánica de Libertad Religiosa. Y usted siempre ha dicho que lo que es verdaderamente importante es que se aplique la vigente ley y que quizás no hace falta cambiarla. ¿Sigue pensando esto? Cada vez estoy más convencido. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa de 1980 fue un hito muy importante. Se aprobó, creo recordar, sin ningún voto en contra, hubo alguna abstención, pero hubo un consenso generalizado dentro del Parlamento para la aprobación de esta ley. Ese consenso no existe hoy. Entonces, esta es la primera situación. No podemos realizar una ley de este tipo, que es perfectible, se puede mejorar, por supuesto, pero debemos tener un consenso. Es una situación muy sensible la de la libertad religiosa. No es que ahora vamos a mejorar esto un poco unos contra otros o vamos a parar. Yo creo que no es así. En su momento hubo ese consenso, creo que debe ser respetado. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa pues tiene un contenido muy corto. Nosotros fuimos consultados, FEREDE, para la elaboración de esa ley. Hicimos proyectos que luego después algunos en buena medida fueron defendidos por parlamentarios y quedaron allí. Y creo que es una ley adecuada. Es muy cortita, pero no ocurre nada, porque puede desarrollarse en aquellos aspectos que no sean de carácter orgánico. Nosotros hemos pedido que se complemente primero con una ley de neutralidad de los cargos públicos, que se diga qué tienen que hacer los cargos públicos, hasta dónde pueden intervenir en sus relaciones con las confesiones o no, tienen que relacionarse, pero tienen que ocupar una posición neutral, a nuestro juicio. Y luego también debería completarse con una ley que señale los derechos y también las obligaciones de todas las confesiones religiosas y marque una igualdad. Estamos un poco en un limbo, no sabemos muy bien qué obligaciones fiscales tenemos, no sabemos muy bien qué derechos de cierto tipo tenemos, no sabemos muy bien dónde se puede establecer un lugar de culto. Eso debería regularse, a mi juicio, por una ley. ¿Por qué no soy partidario de que se haga una nueva Ley Orgánica de Libertad Religiosa y se elimine la anterior? En estos 25 años he estado atento y he participado en algunas de los intentos de modificar la ley orgánica. A mi juicio siempre ha sido a peor en la línea de los casos. No, si se quiere de verdad desarrollar la libertad religiosa y que haya una igualdad más real y más efectiva, es muy fácil. Simplemente desarróllese. La ley orgánica y las relaciones de cooperación se han desarrollado básicamente con la Iglesia Católica, pero no se han desarrollado, no hay normas casi, hay alguna,
pero casi hay muy pocas normas de desarrollo de los acuerdos de cooperación y de la ley orgánica para que todas las confesiones religiosas, las que están aquí y otras que están fuera, tengan un estatus jurídico seguro y lo más igualitario posible. Entonces, háganlo, es muy sencillo, no tienen por qué meterse en la modificación de una ley, y si quieren hacerlo, pues llamen a las confesiones, hablen con ellas y busquen un equilibrio. Eso, a mi juicio, hoy no se da, ni se da ese consenso, ni siquiera el consenso político. Yo no sé si van a poder obtener la mayoría cualificada que requiere una ley orgánica. Por eso el camino que nosotros solicitamos o sugerimos es que se desarrollen los aspectos de la Ley Orgánica de Libertad Religiosa antes de afrontar una nueva que no sabemos dónde nos van a llevar. Los acuerdos de 1992 son uno de los grandes hitos en materia de libertad religiosa desde que hay Constitución. Sin embargo, no ha habido más acuerdos de cooperación. Es decir, el artículo 7 no se ha vuelto a aplicar. ¿Por qué cree usted que ha pasado esto? Bueno, iba a decir no lo sé, pero no estoy seguro de que no. En todo este tiempo lo que recibo de los diferentes gobiernos que ha habido es que el Estado no tiene voluntad política de hacer nuevos acuerdos de cooperación. Eso claramente a mí se me ha expresado. No hay voluntad de hacer nuevos acuerdos de cooperación. En Italia hay acuerdos de cooperación con diferentes confesiones cristianas o no cristianas y lo van haciendo. Aquí eligieron el camino de que las confesiones se agruparan, pues los judíos en una federación, los protestantes en otra, los musulmanes en otra, aunque no era fácil. Pero ese camino, por lo que se ve, no ha producido satisfacciones dentro de los gobiernos, no ha llegado a una igualdad. ¿Por qué no ha llegado a una igualdad? Porque en realidad en España tenemos una estructura que difícilmente podemos llegar a una igualdad jurídica. Entonces tenemos los acuerdos con la Iglesia Católica, que están con un estatus, los acuerdos nuestros, que nos dan ciertos derechos a las confesiones que aquí vamos a intervenir, prácticamente iguales, y luego hay entidades que no tienen acuerdo, que están como un poquitito abajo. Entonces ese sistema no les satisface. Por un lado hay una pugna de eliminarlos casi todos y no sabemos qué van a hacer. Pero en realidad para mí el problema es que los acuerdos están regulando en ocasiones derechos diferentes, cuando los acuerdos deberían regular costumbres diferentes, peculiaridades, pero no derechos. Es decir, tendríamos que tener todos los mismos derechos y las mismas obligaciones y luego el hecho diferencial regularse por acuerdos de cooperación. Yo creo que son importantes los acuerdos de cooperación. Para nosotros supusieron, pues, de estar perseguidos a tener un reconocimiento y tener la indicación de que somos una confesión con quien el Estado habla, dialoga, respetable, y eso a veces lo hemos tenido que sacar a la palestra a la hora de cualquier funcionario que nos ha tratado, pues no sé, con todos los respetos, como si fuéramos ingleses o americanos. A mí me han dicho, váyase usted a su tierra. Digo, ¿a cuál? Que no tengo. ¿Dónde me voy? Que yo he nacido aquí. Bueno, es que como en no sé qué país hacen no sé qué cosa, oigan, yo soy español, no tengo dónde irme. Además aquí tenemos una libertad para todos. Entonces, ese es el asunto que aquí tenemos y es grave, es lo que tenemos que solventar. Por ello, yo creo que el sistema no es muy adecuado, no es muy ajustado, y por eso creo que los gobiernos no nos da una igualdad, no han querido hacer acuerdos a la italiana con multitud de confesiones religiosas, pero tampoco se atreven. ¿Qué están haciendo? Perdón, y con esto termino. Están intentando que por medio de leyes ordinarias se llegue a una equiparación. Por ejemplo, la ley del mecenazgo es la que más ha equiparado,
casi todos los derechos que están en los acuerdos de cooperación están incluidos en la ley del mecenazgo, beneficios fiscales para las entidades que cumplen esos requisitos. Por tanto, es a través de la ley del mecenazgo o de otras leyes así donde se va a conseguir una mayor equiparación. Habitualmente se habla de la denuncia de los acuerdos del Estado con la Santa Sede, porque establecen privilegios. Y la cuestión es, ¿alguna vez se ha planteado también la denuncia de los acuerdos de 1992 por el mismo motivo? Y también actualmente se habla de la necesidad o se pide que la Iglesia pague el IBI. ¿También se les pide a ustedes que paguen el IBI? Bueno, vamos a ver. Primero, evidentemente, yo he oído más la idea de la denuncia de los acuerdos de cooperación con la Iglesia Católica, pero también he oído que estamos ante una situación muy difícil porque, en realidad, los acuerdos de cooperación prevén que solo, con la Iglesia Católica, prevén que solo pueden ser modificados por mutuo acuerdo de ambas partes, con lo cual, y es un acuerdo internacional, entonces tiene que ponerse el Estado español con la Santa Sede y llegar a un acuerdo para modificarlo. Lo que podría, y ahora se está hablando, ocurrir es de que el Estado español diga unilateralmente dejo de aplicarlos o dejo de tener esa referencia. Entonces se esperaría que la Santa Sede no reaccione en negativo, sino que suele ser cauta en sus reacciones. Yo creo que eso es difícil que ocurra, pero se ha planteado. También se ha planteado que desde luego hay que eliminar los acuerdos de cooperación con las confesiones minoritarias, porque también establecen privilegios, se habla de un estatuto más privilegiado de la Iglesia Católica, el segundo estatuto de las confesiones que tienen acuerdo de cooperación, el tercer nivel de las que tienen notorio arraigo y cuarto nivel, casi es igual que el anterior, del resto de las confesiones. Yo creo que cierta diferenciación es correcta. Ahora, a mí me parece que como el modelo de cómo se han hecho los acuerdos de cooperación no es muy correcto, eso está ocasionando dificultades. En el Parlamento hay grupos que no han llegado a una determinada mayoría y no reciben una serie de beneficios de la Administración, y eso se admite, se acepta. Pues también hay que aceptar que algunas entidades que no hayan obtenido notorio arraigo tengan una situación diferente. La cooperación del Estado con las confesiones nunca debe ser para el beneficio directo de las confesiones o favorecer su labor, sino si las confesiones cumplen un fin social, el Estado debe colaborar por ese fin social, la paz religiosa, los derechos humanos, los derechos fundamentales. Es en eso la pobreza. Las confesiones que realicen una actividad de ese tipo son las que deberían ser destinatarias de una colaboración con el Estado, no por ser tal, sino por la labor simplemente que realices, que cumpla una función social positiva. Y eso podría hacerse con las que tienen acuerdo como con las que no. Yo he ofrecido varias veces a la Administración que generen un estatuto, una norma que señale con qué entidades puede colaborar el Estado, sin necesidad de hacer acuerdos de cooperación, que señale requisitos y aquellas que cumplan esa función positiva, que el Estado pueda colaborar con ellas. Sin embargo, pues parece que el camino que ahora se está diciendo es eliminemos todos los acuerdos de cooperación, también con las confesiones, para conseguir una igualdad, en este caso a la baja, muy a la baja de todas las confesiones religiosas. Esperemos que no sea así. El 60% de los lugares de culto de las confesiones minoritarias son evangélicos. Hace un mes, en el periódico El País, se publicó un artículo titulado «Los evangélicos conquistan el polígono, 17 iglesias en 2 calles». Y se hablaba de la inmensa guarida evangélica en los polígonos. Ustedes, sin embargo, se quejan de la dificultad que hay en crear lugares de culto. Y, sin embargo, los lugares de culto evangélicos, evidentemente, crecen. ¿Cuáles son los principales problemas?
Bueno, hay que decir que ese artículo del País recibió una contestación nuestra de queja porque no era real, ni las cifras que manejaban, 84 iglesias, ni nada de esto, no respondía a una realidad, es simplemente una exageración para conseguir un titular. Pero sí es cierto que en esa zona donde hay algunas iglesias importantes, de 1.000, 2.000 miembros, o más, hay algunas iglesias ahí relevantes en ese polígono industrial que se llama de Aguacate, en una zona de Madrid donde también hay viviendas. Los polígonos representan una opción asequible para establecer iglesias evangélicas porque nosotros normalmente ocupamos bastante espacio en nuestras reuniones, no es simplemente el salón de cultos, sino que pues, hay que tener muchas otras salas para actividades de niños, de jóvenes, de familias, etcétera. Entonces, esa disposición de terreno pues, está mucho más asequible en un polígono. Además, pues, la gente va con sus coches, en los polígonos industriales los domingos puedes aparcar. Entonces resulta una opción económica. No es que queramos ir a los polígonos, preferimos ir al centro, pero hay lugares donde no quieren que estemos en el centro. Hay normativas que nosotros hemos impugnado donde prohíben que una confesión religiosa que ya no esté establecida pueda abrir un centro de culto en el centro de una localidad. Entonces eso son estas dificultades que ahí tenemos. No hay esa expansión tan grande, pero sí hay muchas dificultades para establecer lugares de culto por la normativa municipal en muchos de los casos, y en algunos casos porque los responsables municipales quieren utilizar la discrecionalidad que tienen los ayuntamientos para regular y ordenar el territorio, quieren utilizarlo para limitar la libertad religiosa. Un caso que citamos es el del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, cerca de Madrid, que ha establecido que no puede haber un lugar de culto cerca de cualquier otro lugar de culto, de cualquier otra confesión, a menos de 500 metros. Entonces establece una distancia y yo pues fui a verlo al alcalde con un antiguo director de asuntos religiosos. Le pregunta, ¿por qué esto? Dice, así los limito, así los limito. Nos lo acabó confesando. Y digo, oiga, pues limite los bares así, limite los bancos. Oiga, es que un bar como... Bueno, pues un bar, uno tiene derecho a abrir un bar, pero no es un derecho fundamental de abrir un bar. Sin embargo, el derecho de reunión de las confesiones religiosas sí está dentro de un derecho fundamental. Para limitar ese derecho, que no es ilimitado, tiene que marcarse legalmente y tiene que justificarse por qué. Por ejemplo, si yo quisiera abrir una iglesia en un lugar industrial y al lado pues hay un sitio que produce residuos tóxicos, me pueden decir, mire usted no puede ponerse aquí en su libertad religiosa porque aquí hay una emanación tóxica y antes que su libertad religiosa está el derecho de la salud de las personas que están allí. Eso es una limitación. Puede haber otras limitaciones, pero tiene que justificarse. No vale que se ampare en que la competencia del ayuntamiento es ordenar el territorio y lo ordeno como yo quiero. Entonces, no, hay un límite. Ordénelo usted como quiera en determinados aspectos, pero respete el derecho fundamental de libertad religiosa. Es necesario que en ese conflicto de derechos lo armonicemos. Nadie tiene derecho absoluto, vamos a regularlo y vamos a racionalizarlo, es lo que nosotros pedimos para que todos podamos tener un lugar. La tradicional competencia en asuntos religiosos ha sido llevada desde hace siglos por el Ministerio de Justicia y recientemente, desde enero de este año, ha pasado al Ministerio de Presidencia. Me gustaría saber cuál es su valoración y también, viendo la nueva reestructuración, ha pasado de haber una Subdirección General de Relaciones con las Confesiones a una Subdirección de Libertad Religiosa. Esto unido al hecho de que se va a proponer una ley de libertad de conciencia, la pregunta es, ¿las confesiones religiosas han pasado a un segundo plano? ¿Prima ahora principalmente la libertad religiosa individual?
Bueno, nosotros hemos estado siempre en un segundo o tercer plano, entonces no nos llama mucho la atención eso. Nos hemos sentido una religión de segunda clase en el trato siempre. No sé qué va a ocurrir. La verdad es que esta situación política es tan incierta en muchos de los aspectos dentro del Estado, no sé qué va a ocurrir. A mí conceptualmente me parece mejor que asuntos religiosos pase a presidencia del Gobierno, porque es un aspecto, vamos a decir, ¿cómo se llama ahora? Sectorial, con la libertad religiosa tiene unas derivaciones en aspectos que tienen que ver, por ejemplo, con sanidad, asistencia religiosa en hospitales, en Fuerzas Armadas, en cárceles, tiene que ver con obra social, Ministerio de Sanidad, tiene que ver con muchas otras competencias. Es entonces un asunto que no solamente tiene que ver con libertad religiosa, sino que tiene unas repercusiones transversales que afectan a otros ministerios. El de educación para la enseñanza religiosa, por ejemplo. Entonces, cuando un subdirector de asuntos religiosos, porque encima antes era dirección general, luego lo bajaron, cuando un subdirector de asuntos religiosos quiere tratar un tema, por ejemplo con seguridad social, un subdirector de asuntos religiosos del Ministerio de Justicia se dirige pues a un director general de seguridad social. Tiene muy pocas posibilidades de que le hagan caso, muy pocas. Sin embargo, si viene de presidencia, eso asusta un poco más. Nosotros conseguimos la equiparación civil a los títulos de grado hace unos años, y fue porque se encargó a alguien de presidencia del Gobierno y llamaba para que ANECA evaluara nuestros títulos, a ver si cumplían los mismos requisitos que la universidad. Lo hicieron y luego tenía que haber una decisión política y alguien de presidencia del Gobierno, aunque era un mero asesor de libertad religiosa, pues fue acompañando a eso. Le llamo de la vicepresidencia, le llamo, y eso a la gente le ponía más firme y se pudo poner en marcha. Por tanto, yo creo que está mejor ubicada, a pesar de que lo han dejado como una subdirección. Yo creo que si también querían una interlocución unificada, tanto de la Iglesia Católica como de nosotros, deberían haber subido el nivel, porque la Iglesia Católica creo que mantendrá sus relaciones a través del Ministerio de Asuntos Exteriores con el nuncio. Pero está mejor ubicada. Ahora, que eso vaya a ser bien o mal, no tengo ni idea. Y ¿cómo lo van a aplicar? Porque dependerá de la persona que pongan allí y dependerá también de si hay una decisión de los gobiernos. Hasta ahora no ha habido una política religiosa. Lo que ha habido es, déjenlo, no tocar mucho, no tocar las cosas con la Iglesia Católica o levemente algo de la educación, pero tampoco con las minorías. Ahora algunos están propugnando tocar, pero para plantear una especie de competencia o de lucha con la Iglesia Católica, y en mi experiencia, cada vez que esa lucha se ha planteado, yo se lo he dicho así a algún representante del Gobierno, le he dicho: vosotros queríais haber dado una patada en el trasero de la Iglesia Católica. Esto no se está grabando, esta parte, evidentemente, ¿no? Y como su trasero es muy alto y muy gordo, no habéis llegado, pero nos habéis dado a nosotros, que es más asequible. Entonces, siempre la Iglesia Católica tiene otros canales, y la parte que siempre ha sido perjudicada, pues en general hemos sido las minorías. Esa es mi impresión. Espero que ahora no sea así y que la libertad religiosa se desarrolle de una forma más igualitaria y más libre para todos. Muchas veces le he oído decir que la FEREDE es la confesión invisible porque no se diferencian en hábitos alimentarios ni en vestimenta religiosa. ¿La Administración les hace menos caso por ser menos diferentes? Bueno, yo siempre digo que sí, que nos hace menos caso. Tampoco tenemos un Estado detrás. Nosotros nos creímos que la libertad religiosa iba a tratar básicamente con nosotros, y que también el interlocutor principal dentro de la Iglesia Católica va a ser la Conferencia Episcopal, pero no es así. Hay otros intereses y hay otras relaciones que juegan allí. Nosotros no tenemos nadie que en algún caso pueda presionar, y desde luego pues sí nos sentimos que
en ocasiones, pues por no destacar en algunas de las cosas, especialmente comemos de todo, vestimos pues como la gente de la calle, pues entonces eso hace que no se nos preste atención porque a veces no somos un problema. Ha sido crítico en ocasiones con los informes de libertad religiosa que ha elaborado la Comisión Asesora de Libertad Religiosa, que es el principal órgano consultivo del Gobierno, incluso con alguna actuación de la Comisión Asesora. ¿Cómo está la situación? ¿Cómo podría ser la comisión más operativa? ¿Cuál es su opinión? La Comisión Asesora hasta ahora ha sido un órgano del Ministerio de Justicia, ahora pasará a Presidencia, formado por un tercio de personas de la Administración, otro tercio de personas son expertos básicamente de derecho eclesiástico del Estado, derecho constitucional o cualquier otro, pero expertos en materia de libertad religiosa, y otro tercio son representantes de las confesiones. Su función es asesorar al Estado, a la Administración, en determinadas cuestiones que puedan afectar a la libertad religiosa, llámese proyectos de ley o situaciones que se puedan dar, cómo se está viviendo la libertad religiosa. Es decir, debería velar porque la libertad religiosa fuera real y efectiva y corregir o sugerir, porque no tiene carácter vinculante, sus dictámenes, sugerir aspectos que sean relevantes. También una de sus funciones es, si hay algún otro nuevo acuerdo de cooperación, ellos valorarán, harán un dictamen recomendando o no que se haga esos nuevos acuerdos de cooperación. Bueno, nuevos acuerdos ya hemos dicho que no hay, entonces no desarrolla ahora mismo esa función, no la ejecuta, pero tampoco, a mi juicio, yo llevo más de 20 años o 25 en la Comisión Asesora de Libertad Religiosa y no realiza una función de asesorar al Estado en materia de libertad religiosa, no hace dictámenes, no hace recomendaciones. Lo único que ha hecho en los últimos años, cuando se cambió la normativa, se hacía un dictamen, un informe anual de la libertad religiosa, pero era un informe que yo he criticado y me he negado a votar favorablemente porque era un informe edulcorado. Oculta un poco la realidad, dice que todo está bien, que vamos avanzando, y yo creo que lo que tenemos en España, sobre todo con las minorías, es un inmovilismo. No se quiere cambiar algunas cuestiones y algunas dificultades que están ahí con respecto a la libertad religiosa. Para que solamente dar un ejemplo, en 2012, hubo una sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que condenó a España a incluir a los pastores evangélicos en la seguridad social porque se les había negado por la sola condición de ser pastores evangélicos. Se les había impedido desde la época de Franco hasta 1999 estar incluidos en la seguridad social. Un poco antes del 99, no, sí, en el 99. Entonces nosotros eso lo recurrimos, eran personas a las que no se les permitía cotizar, españoles, no se les permitía cotizar. Eso se ganó, tuvimos que ir hasta el Tribunal de Estrasburgo porque aquí no había nadie que nos hiciera caso, y desde ese momento hasta el momento actual estamos esperando que España ejecute la sentencia. En el momento actual. Yo estoy esperando que los nuevos representantes de asuntos religiosos nos reciban para volver a plantear esto. Oiga, esto es una sentencia de hace no sé cuántos años que ustedes tienen que aplicar y desarrollar. No es que no lo aplicaran normalmente, sacaron un Real Decreto para que no se pudiera cumplir por nadie. Lo impugnamos, lo volvimos a ganar otra vez, pero seguimos sin que eso se desarrolle. Esto es lo que nos sentimos. Yo pues soy muy me tensiono con la Comisión Asesora y con el Gobierno por su inmovilismo, de que no quieren hacer nada, no se atreven, bueno, vamos a dejarlo para una época, ahora no están las cosas, no lo sé. Afronten este problema y si quieren hacernos una libertad religiosa, pues empiecen por ejecutar las cosas, las condenas de los tribunales.
No, es así de sencillo, pero lo que puede ser sencillo, para nosotros no lo es. Para nosotros no lo es. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa no define el término ministro de culto, sí lo hacen los acuerdos de 1992. ¿Sería bueno que la ley diera una definición de ministro de culto? Y por otro lado, en la FEREDE hay mujeres que son ministros de culto. ¿Cuántas hay? Perdón, que me voy a volver para atrás. En la pregunta anterior habíamos dicho sobre el informe de la comisión asesora. En la actualidad, el informe de la comisión asesora ya no se hace así, sino se hace temáticamente, y sí han aceptado que ese informe haga propuestas de mejora de una situación. Entonces, no sería justo dejar solo la crítica y mi voto negativo, sino que ahora tengo la expectativa de que pueda hacerse de manera diferente y espero que sea así. Bueno, paso a responder a esta pregunta sobre la definición. Efectivamente, no hay una definición quizá muy exacta de lo que es un ministro de culto. Personas dedicadas con carácter estable a la función religiosa, de asistencia religiosa. Es la propia confesión quien tiene que decir quién es un ministro de culto. Yo sí creo que debería haber una ley que haga una definición a los efectos legales. Nosotros tenemos dos figuras. Hablamos de ministro de culto. A efectos legales son personas acreditadas para, por ejemplo, poder realizar un matrimonio en forma religiosa con arreglo a la ley. Pero también tenemos la figura del pastor, que son personas que no están acreditadas como ministros de culto, pueden ejercitar toda su responsabilidad en la iglesia, pastorear la iglesia, cuidar la iglesia, y, al igual que un sacerdote, pero no están acreditados para realizar actos con efectos civiles. Pues no importa a quién lo incluyen, pero sería aconsejable que una ley regulara esa función. Las personas, si se dedican establemente y son sostenidas por sus confesiones, deberían tener acceso a la seguridad social y, desde luego, también si cumplen determinados requisitos o determinada formación, también podrían realizar bodas con efectos civiles. Ahí no tenemos ningún problema, y lo ideal es que se incluya con una normativa también genérica. Con respecto a la segunda parte de la pregunta, que tiene que ver con las mujeres, pues hay que decir que en nuestra confesión hay una pluralidad. Hay iglesias que son muy estrictas en cuanto a su interpretación del texto bíblico, o más literales, porque estrictas serían todos, pero en su interpretación entienden que la función sacerdotal, ministerial, pues debe ser realizada básicamente por varones. Pero cada vez más hay iglesias que entienden también que se puede admitir hacia... nosotros a veces no solamente tenemos un pastor, sino que tenemos varios, hay un equipo pastoral que se llama, en esos equipos pastorales se integran mujeres, y hay otras que no tienen tampoco ningún problema que el liderazgo principal lo ejerza una mujer. Aproximadamente el 15% de los ministros de culto que tenemos acreditados en nuestra federación son mujeres. Es una cifra que va creciendo, pero va creciendo lentamente. La Fundación Pluralismo y Convivencia cumple 15 años. ¿Cómo ha ayudado la Fundación a hacer más visibles a las comunidades evangélicas? Pues de una manera muy notable. La Fundación Pluralismo y Convivencia fue el resultado de una solicitud que hicimos en la época donde Mercedes Rico era directora general. Puede que otras confesiones, yo no recuerdo ahora mismo, pero nosotros planteamos que queríamos tener el IRPF del mismo modo que lo tiene la Iglesia Católica. Planteamos al ministro de Justicia de aquella época, Mariano Fernández Bermejo, le dijimos, mire usted, si esto es una cuestión de igualdad, no de las confesiones, sino del individuo, que uno, por ser ciudadano, puede ayudar con sus impuestos a una determinada confesión, y ese mismo individuo no puede ayudar con sus impuestos a otra confesión. Digo, eso no está justificado con nuestra Constitución española, a mi juicio. O se quita para todos o se pone para aquellos que lo soliciten y también puedan acreditar
que van a hacer un uso adecuado y constitucional de esta situación. Nosotros no lo queríamos para el culto, pero sí para ayudar a la estructura representativa de nuestra federación y la obra social, básicamente. Entonces nosotros lo solicitamos y Mercedes nos dijo no se dan todavía las condiciones, hay un miedo, no sé a qué, a la igualdad, pero sí podemos hacer esto. Es otra cosa, la Fundación Pluralismo y Convivencia tiene como objetivo paliar las desigualdades, visibilizar a las confesiones y también trabajar con la Administración para ayudarles a integrar a los grupos religiosos en las diferentes comunidades autónomas. Creo que con independencia de lo que hubiera ocurrido con la casilla, la Fundación era necesaria. ¿Por qué? Porque ayuda a corregir, de hecho, determinadas situaciones, a que se visibilice, a que se entienda, a que se comprenda y a que se integre de una manera mejor. Pluralismo, integrar nuestra pluralidad y convivir todos dentro del marco democrático. Ha realizado una función excelente, nos ha servido de gran ayuda y también nos ha ayudado a nosotros a articular, también presentamos un proyecto a la Fundación y eso pues nos ha ayudado desde que a presentar nuestras cuentas de una manera más transparente. Siempre auditamos nuestras cuentas, pero en una auditoría interna. Desde el momento en que recibimos un dinero de la Fundación, nosotros contratamos sin estar obligado a una auditoría externa y cumplimos todos los requisitos de las subvenciones públicas y toda la ley de transparencia la tenemos allí también. Y esto, pues en buena medida también ha sido gracias a esta ayuda de la Fundación Pluralismo y Convivencia, con quien a veces hemos discutido, pero en nuestra valoración general pues es ampliamente satisfactoria. En la próxima Asamblea General de la FEREDE, que va a ser a primeros de marzo, en el orden del día llevan criterios de actuación ante el incremento de la presión ideológica en los colegios. Nosotros estamos muy preocupados por la situación de lo que ocurre en los colegios. Antes de que se inventara esto del PIN parental, nosotros ya habíamos estudiado y habíamos sacado una recomendación para las madres y padres de nuestros niños para que no sean obligados a recibir una formación que pueda violentar nuestra identidad religiosa. Nosotros somos partidarios de que los chicos sean educados en pluralidad, en aceptación de todo tipo de personas y de situaciones y de matrimonios, etcétera, pero no deben ser invitados a participar en no sé qué tipo de actividades. Y hemos recibido bastantes noticias de determinadas situaciones que no nos parecen que respetan la neutralidad de la propia administración. No queremos que desde los colegios se mande una ideología hacia nuestros hijos. Yo estudié religión católica porque no había opción para mí. Y me decían los chicos, no, ahora peléate con el cura, haz no sé qué, hazle preguntas de tal, ¿no? Y yo no he tenido ningún problema. Yo sé que nuestros chicos tienen que vivir en un entorno donde van a recibir unas determinadas influencias. Pero yo creo que del mismo modo, yo no quise que mis hijos recibieran religión católica para que se les diera algo neutral. Y no quiero que ahora se pase al lado contrario, se les marque alguna otra situación. Queremos que tiene que haber una información. Por ejemplo, nosotros del hecho religioso creíamos que tenía que haber una información en la escuela de una manera diferente, que tenía que haber una asignatura, no sé si la de confesional debe seguir existiendo, pero debe haber una asignatura donde los alumnos puedan ver pues, a un musulmán, pues, a un judío, a un protestante y le puedan preguntar, pero puedan verle la cara, porque a veces se nos muestra como si fuéramos elementos extraños. Yo recuerdo en mi juventud cuando me hice protestante, yo estaba en una familia católica y estaba hablando allí con una serie de compañeros universitarios y recuerdo una que estaba así con una cruz así, haciéndome así en la esta, ¿no? Y yo al principio digo, ¿qué le pasa a esa chica? No, me estaba ahí tratando de exorcizar por el miedo que le habían metido. Entonces, esto es lo que debemos eliminar. Esto de un lado y de otro, y cuando nos vemos, nos escuchamos,
Eso pues nos lleva muy bien. Ustedes no saben que este señor es amigo mío y este señor es amigo mío y entre ellos también lo son. Los judíos y los musulmanes se llevan bien, claro, y se dan abrazos y besos si hace falta, lo que haga falta, porque nos tenemos respeto. Ahora que queremos que eso mismo también ocurra en la sociedad. Entonces nosotros hemos elaborado unos criterios para tratar este asunto pacíficamente, que se les enseña, en la medida de lo posible, pacíficamente, que se les enseñe a los chicos la pluralidad, que nos den participación en esa situación también, pero que no se pretenda marcar y condicionar pues la situación de los niños de manera con algunos criterios que nosotros sí entendemos que hay, que son ideología dominante ahora mismo públicamente en los diferentes partidos políticos. La respetamos, que sea mayoritaria o que sea dominante, pero también tenemos derecho a que nuestra identidad sea simplemente respetada. Bueno, y la última pregunta tiene que ver con el derecho de acceso. Tienen un programa en televisión que ha cumplido 35 años. Realmente tienen el programa de televisión antes de la celebración del Acuerdo del 92, por lo tanto parece que para firmar un acuerdo de cooperación sería necesario tener un programa de televisión antes, ¿no? ¿Cuántos programas más de televisión tienen en las autonómicas, en la radio-televisión pública? Bueno, en principio hay que decir que efectivamente ese programa de televisión se dio hace 35 años también para judíos protestantes y musulmanes, y eso también muestra de que, quizá lo contrario, de que no es necesario tener un acuerdo de cooperación para desarrollar la cooperación que se señala en la Constitución y en la Ley Orgánica con las confesiones. No necesariamente tiene que tener forma de una ley. El Estado puede cooperar sin necesidad de una ley. Entonces no es obligado. Puede tener lugar mediante una ley, cosa que ocurrió en el 92, y 10 o 12 años antes estaba esto allí marcado. Entonces, ¿qué tiene que haber? Sensibilidad de integrar la pluralidad y mostrarla. Eso es lo que ocurrió. ¿Dónde se ha desarrollado más? Pues hay programas de televisión también públicos en desarrollo de los acuerdos de cooperación en Andalucía, Cataluña, Galicia y País Vasco, creo, que son los que hay, llevan también bastante tiempo y tienen ese desarrollo. No es un desarrollo tanto apologético, sino de mostrar a la sociedad pues que vean una imagen amable se intenta que sea amable. Cuando salgo yo no sale tan amable, pero en general sí es amable, de las confesiones religiosas y del papel que pueden jugar en la sociedad. ¿Qué es la Federación de Comunidades Judías de España? La Federación de Comunidades Judías de España es una asociación que nació en el 65 para albergar las diferentes comunidades judías que existían en ese momento en España, ¿no? Fue creada por la comunidad judía de Madrid y de Barcelona y de Melilla en la época, y hoy en día pues alberga en forma de paraguas a las comunidades judías de España, que son 13, y otras asociaciones también judías. Tengo la sensación de que la Federación de Comunidades Judías en los últimos años ha estado muy vinculada a Israel, y le he escuchado hablar o decir de la centralidad de Israel. ¿Es así? Bueno, el pueblo judío está ligado a la tierra de Israel. En efecto, no se concibe el pueblo judío sin la tierra de Israel. Israel se menciona en los momentos más importantes de la evolución del hombre, en el nacimiento, en la mayoría de edad religiosa, en el día del casamiento, cuando se rompe un vaso en recuerdo de la destrucción del templo de Jerusalén, y en el momento de la muerte. No concebimos ni el judaísmo ni la práctica del judaísmo sin tomar en consideración la centralidad de Israel. Por otra parte, siempre, no olvidemos que el pueblo judío ha vivido su historia
fuera de la tierra de Israel durante 2000 años de exilio. Solo llevamos en la tierra de Israel 70 años, ¿no? Y por tanto ha sido una aspiración histórica hasta que se hizo política y fue posible solo después de la Segunda Guerra Mundial. Este año ha sido muy especial la conmemoración del Día Oficial del Holocausto. Se cumplía el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz. Cada 27 de enero, en los últimos años, se celebra un acto en el Senado. ¿Qué puede decirnos de este acto? Bueno, efectivamente fue un poco especial porque era el 75 aniversario de la liberación de Auschwitz y además Su Majestad el Rey estuvo primero en Jerusalén y después en Auschwitz, y el acto en el Senado, que fue presidido por la presidenta del Senado, y asistió también la ministra de Presidencia por primera vez, y no el ministro de Justicia, fue un poco especial, como lo son todos los actos que se producen en el Senado, ¿no? Para nosotros es importante. En la Torá la palabra historia no existe. Sí existe la palabra recuerdo. Y nosotros recordamos a las víctimas de la Shoah, nos parece importantísimo. Es hablar del Holocausto, es hablar del antisemitismo. Y sí quisiera remarcar que el antisemitismo afecta desde luego a los judíos, pero afecta al resto de la sociedad por igual o peor. Siempre solemos repetir que cuando se produce una tragedia para el pueblo judío es porque se está fraguando una catástrofe para la humanidad. Es verdad que se asesinó de manera sistemática a 6 millones de judíos durante la Segunda Guerra Mundial, utilizando los recursos de un Estado democrático, culto, inteligente, pero la Segunda Guerra Mundial costó más de 66 millones de muertos. Fue realmente la mayor catástrofe de la historia de la humanidad, ¿verdad? Estoy convencido de que gran parte del éxito de la libertad religiosa en España son las propias confesiones y sus líderes. ¿Es difícil liderar el judaísmo en España? ¿Es difícil ser interlocutor con el Estado siendo una minoría? Bueno, en primer lugar, tenemos que decir que nosotros, los judíos, estamos agradecidos a España y a la sociedad española. Se ha dado un giro impresionante. El cambio lo marca el advenimiento de la democracia y la aprobación de la Constitución del 78. Se reconoce, en primer lugar, el factor religioso en la sociedad, y el artículo 16 reconoce la libertad de religión. La aspiración del pueblo judío durante 2000 años de exilio en la diáspora, en el mundo. Los judíos siempre hemos reivindicado el derecho a la diferencia. ¿Por qué? Porque siempre hemos querido cumplir con nuestras tradiciones y siempre hemos respetado al resto de religiones. Y entendemos que el derecho a la diferencia debe aplicarse a todos por igual. Y primero la Constitución y después la libertad, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, festejamos ahora su 40 aniversario, ha marcado una gran diferencia en España. Es verdad, como decía mi amigo Mariano Blázquez de la FEREDE, que quedan posiblemente temas por desarrollar, que nosotros también estamos muy satisfechos con la Constitución y con la Ley Orgánica de Libertad Religiosa, que quedan, insistimos, temas por desarrollar y que no vemos necesidad de cambio. Pero sí tenemos que reconocer que el cambio ha sido extraordinario. No olvidemos lo que decía un pensador cristiano francés llamado Charles Péguy, que nació a finales del siglo XIX, murió a principios del siglo XX. Él decía que un alma perversa es peor que un alma habituada. Estábamos acostumbrados, habituados a que aquí había solo una religión y todos los demás éramos extranjeros. Es verdad que se nos ha considerado, lo decía Mariano, como lo puede decir Riay, muchas veces ¿qué hace un judío en España? O que un ministro de Asuntos Exteriores pueda cometer un error y me diga a mí, como presidente de la Federación,
Ayer he estado en reunión con tu embajador y le tuve que preguntar con el embajador de qué país, ministro, porque soy tan español como usted. Entonces, hay ese error, ese prejuicio que suele repetirse, ¿no? Ser líder de los judíos es siempre difícil. Cuando hay dos judíos hay por lo menos tres opiniones. Eso es así, somos discutidores, somos muy poquitos en el mundo, somos apenas 14 millones, apenas nos conocen, pero hacemos mucho ruido. Somos quizá el 0,0178% de la población mundial, pero es verdad que somos discutidores, es verdad que somos inconformistas y es verdad que hemos trabajado siempre a favor del progreso y de la modernidad en el mundo, ¿no? Y bueno, esto ha molestado a mucha gente. Los acuerdos de cooperación, ustedes evidentemente, con el Estado, prevén una comisión mixta con representantes de la Administración y de cada confesión para ver la aplicación y desarrollo del acuerdo. Me gustaría saber si esta comisión mixta funciona, ha funcionado en algún momento. ¿Qué podría decir? Bueno, desde luego alabamos la existencia de los acuerdos firmados en el 92 con el Estado español. Aquí estamos los máximos representantes. Han sido buenos para las religiones y creemos que ha sido bueno para España, haciendo de España una sociedad plural y diversa, siguiendo el mandato del artículo 16 de la Constitución. Comisión mixta, ni se la ha visto ni se la espera. Pero sí tenemos una comisión asesora de libertad religiosa, ha hecho referencia Mariano a ella hace un rato. Yo creo que mi valoración es absolutamente positiva y yo que he participado a lo largo de estos 8 años en muchas de las reuniones, primero estoy agradecido y segundo tengo que decir que alabo la existencia de esta comisión asesora. Ha sido interesante, ha sido positiva, ha sido constructiva y lo que hemos visto es que hay una voluntad evidente por parte del Estado español y de los distintos gobiernos que hemos conocido en el respeto por el derecho a la diferencia y por el factor religioso. ¿Sigue el 36% de los alumnos de secundaria sin querer tener un compañero de mesa judío, como decía una encuesta de hace 12 años? ¿Se vive con inquietud en España siendo judío? Bueno, efectivamente es una pregunta interesante. Recuerdo esa encuesta, fue pequeña porque la muestra fue solamente de 1.500 estudiantes de secundaria, donde el 36% decía que no admitiría a un compañero de pupitre judío. Los números eran aún peores con respecto a los musulmanes. Pero cuando se les preguntaba si habían conocido a un musulmán o a un judío, la enorme mayoría ni había interactuado nunca con un musulmán o con un judío. Resulta curioso. Esa es la definición del estereotipo y del prejuicio. A eso hacía referencia precisamente Charles Péguy. No lo sé si sigue siendo así. Esperemos que no. Ahora bien, todavía existe antisemitismo, todavía existe islamofobia, todavía se persigue a los cristianos y hoy en día vemos que en el mundo se mata a judíos por el mero hecho de serlo, se mata o se persigue o se insulta a musulmanes por llevar algún signo externo o por ser musulmanes o por ser inmigrante, y se mata a cristianos en el norte de Nigeria o en Oriente Medio. Por tanto, lo que sí sabemos que existe es el racismo y es la xenofobia. Y eso tiene mucho que ver con la ignorancia, tiene que ver mucho con los prejuicios. Y la solución está en la educación. Educación, educación, educación.
La protección que hace el Código Penal de los sentimientos religiosos y delitos de odio es amplia y la Federación participó activamente en esa modificación que hubo en 2015 del Código Penal en relación con los delitos de odio. ¿Qué le parece la protección que hace el texto penal? Bueno, a nosotros nos parece fundamental y efectivamente en el 2012, cuando aterrizamos en la Federación fue a ver al ministro de Justicia, Ruiz Gallardón, y le planteó la modificación del artículo 607, párrafo 2 y del 510. Y tengo que decir que el ministro Ruiz Gallardón se portó extraordinariamente bien, estuvo con mente amplia, generosa, y se aprobó en las Cortes la modificación. Y teníamos dos objetivos fundamentales. Uno era elevar la protección contra los delitos de incitación al odio y al antisemitismo, y el otro era penalizar la incitación al odio y al antisemitismo mediante la negación del Holocausto. El Código Penal recoge la palabra genocidio y no holocausto, pero por lo menos se recoge. Ha dicho usted que es fundamental la educación. En relación a esta cuestión, la asignatura de religión judía no se imparte en los colegios, sí se imparte el estudio del Holocausto judío. ¿Qué puede decirnos de la implantación de esta asignatura y cómo la Federación participa? Bueno, también fue una iniciativa de la Federación de Comunidades Judías de España. En el año 2012-2013 fuimos a ver al ministro Wert y le hicimos un planteamiento con respecto al análisis del antisemitismo. E igual que os lo he dicho a todos vosotros, nosotros creemos que la ignorancia, que es muy osada, es la que favorece los estereotipos y los prejuicios contra judíos, contra musulmanes, contra negros, contra gitanos, contra muchas minorías. Y entendíamos que sería bueno saber algo más sobre la historia del pueblo judío y sobre la presencia histórica de los judíos en España. El ministro Wert acogió la idea de manera muy generosa, de manera muy inteligente. Dijo que quizá el estudio de la historia del pueblo judío era demasiado amplia y sí lo limitó a la historia del Holocausto. No olvidemos que España vivió de espaldas a la Segunda Guerra Mundial porque formaba parte del eje. Es verdad que después mantuvo la neutralidad durante la Segunda Guerra Mundial y que algunos diplomáticos españoles salvaron la vida de muchos judíos. Para nosotros es importantísimo el que los niños españoles, los estudiantes españoles, tengan idea de lo que es el pueblo judío y sepan de la historia del Holocausto. Lo vuelvo a repetir, al igual que el antisemitismo, el Holocausto no afecta al pueblo judío. Es verdad que fue singular y es verdad que se mataba a los judíos independientemente de que fueran niños o niñas mayores o jóvenes, polacos o alemanes o franceses. Se mataba al judío porque había un programa, había una planificación y se quería exterminar al pueblo judío de la tierra. Y los planes de lo que llamaban la acción Reinhardt, la solución final que se votó, que se aprobó el 20 de enero del 42, era eliminar a 11 millones, es decir, al pueblo judío entero en el mundo, ¿no? Y por tanto yo creo que es importante que se estudie, que se recuerde, porque si no se recuerda podemos volver a repetir los mismos errores. Uno de los grandes éxitos de su gestión al frente de la Federación de Comunidades Judías ha sido la aprobación de esa ley en 2015 que permitía adquirir la ciudadanía española a los descendientes de los expulsados de España. Esta ley ha supuesto reparar la injusticia que fue el edicto de expulsión. ¿Cuántas personas descendientes de judíos han adquirido la nacionalidad? También, efectivamente, profesor González, esta fue una iniciativa de la Federación de Comunidades Judías de España. Se la planteamos al ministro Ruiz Gallardón, que una vez más
lo acogió de manera generosa. También el ministro Rafael Catalá, que lo sustituyó en el gobierno, se portó bien y tuvo visión amplia con respecto a esta ley, así como todos los equipos del Ministerio de Justicia. Planteamos esta ley porque creíamos importante para España el poder corregir un error. Nosotros nunca hemos hablado de reparaciones. Nosotros no solemos mirar atrás, porque cuando se mira atrás se corre el riesgo de convertirse en estatua de sal. Nosotros miramos para el futuro, hablamos de concordia. Somos constructores de la historia y del futuro. Y yo creo que cuando una sociedad, un grupo, un país reconoce errores del pasado, ese país, ese grupo, esa sociedad es moralmente mejor. Y en efecto, como todos sabemos, en ese momento habían comunidades judías que corrían peligro en Turquía y en Venezuela. Y pensábamos mucho en esas comunidades judías. Así también lo entendió el ministro de Justicia. Y tengo que subrayar que esa ley, la Ley 12/2015 de 24 de junio, fue aprobada en Cortes por unanimidad. Y eso dice mucho de la madurez de la sociedad española. El grupo mixto, compuesto en ese momento por Bildu y por el Partido Comunista, no votaron a favor, pero se abstuvieron. Y Bildu defendió el contenido de la ley. Y nosotros, judíos españoles, nos sentimos orgullosísimos de que se haya aprobado esa ley y se ponga punto final al edicto de expulsión, porque esto sí pone punto final al edicto de expulsión. ¿Cuántas personas han acogido a esa ley? No existen todavía números oficiales, el Ministerio de Justicia no lo ha hecho público. El último número que hizo público fue el de hace unos meses y eran 156.000, pero nosotros creemos que pasará ese número de 200.000 solicitudes, siendo la mayoría no judíos. Pero como bien sabemos, la ley no hace referencia al factor religioso, sino el factor fundamental es el origen sefardí. Y son muchas las familias que han descubierto en América Latina, fundamentalmente en México, en Colombia, en Venezuela, su origen sefardí. Y que salieron de España porque no se convirtieron al catolicismo y fueron expulsados como judíos. Siendo muy importante, como ha dicho esta ley, también viendo, poner algún pero, habría que decir que los criterios que se exigieron para adquirir la nacionalidad a través de la ley fueron bastante exigentes, creo, y el hecho de que haya caducado, es decir, es de 2015 pero ya no está vigente, y me llama la atención, ¿no?, por el hecho de que, bueno, las ganas de ser español que se demuestra por los sefardíes es evidente, ¿no? Después de 500 años quieren ser españoles, ¿no?, que hoy en día es muy destacable. ¿Ha quedado entonces ya derogada esta ley? ¿Es posible que se amplíe, se reforme, haya más plazo? Desde luego la Ley 12/2015, 24 de junio, ha terminado. Su vigencia ha terminado el pasado 1 de octubre. Nuestra intención era una ley más amplia, más generosa, así lo entendió el ministro Ruiz Gallardón, pero, como en todas partes, no hubo unanimidad en el seno del gobierno español. Y por eso hemos tenido una ley más compleja, más exigente, a veces incluso torpe o contradictoria, más farragosa, y los requisitos que se exigieron al solicitante fueron a veces muy duros, porque no solo había que demostrar el origen sefardí y hablar español, sino que había que demostrar la vinculación actual
con España y además venir a España para firmar el acta de notoriedad delante de un notario. Por tanto, no fue fácil, no era lo que hubiéramos querido, pero la Federación de Comunidades Judías de España decidió no impugnar esta ley, no protestar, sino negociar, y creemos que era mejor, que fue mejor, tener una ley un tanto torpe, un tanto contradictoria, que no tener esa ley. Y bueno, en cualquier caso, podemos hablar de éxito. En España hay un tribunal rabínico autorizado por Israel. ¿Qué función tiene este tribunal? Bueno, a lo largo de la historia del pueblo judío, el factor justicia es tremendamente importante. No hay vida judía sin tomar en consideración la justicia. El tribunal rabínico es muy importante a muchos efectos en la vida judía comunitaria. Cuando se plantea un conflicto entre miembros de la propia comunidad, normalmente se acude a un tribunal rabínico. Contrariamente a lo que se cree, no se necesita ni un rabino ni un tribunal rabínico para casar a un hombre y una mujer de la comunidad judía, pero sí para el divorcio y sí para resolver casos conflictuales, incluso en el tema de negocios. Entonces, en Marruecos teníamos, por ejemplo, y lo digo bien, en Marruecos, país árabe y musulmán, teníamos un tribunal rabínico reconocido por el Estado y cuya decisión tenía eficacia reconocida a nivel jurídico. En España no tenemos ese reconocimiento y nos acogemos a la ley española vigente. Ahora, es verdad que tenemos un tribunal rabínico para la conversión de aquellos que quieren convertirse al judaísmo o para el caso de divorcio. El tribunal rabínico para comunidades ortodoxas como las nuestras no proceden, contrariamente a lo que se cree, de Israel, sino de Europa. Y el acuerdo, la Federación de Comunidades Judías de España lo tiene firmado con la Conferencia Europea de Rabinos, y ese es el tribunal que viene a visitarnos en caso de necesidad. He hablado de la conversión. Estamos en Mallorca y aquí están los chuetas, los descendientes de judíos conversos de Mallorca. ¿Son los chuetas judíos? ¿Puede un tribunal rabínico reconocer a un chueta su retorno al judaísmo sin que haya conversión religiosa? La conversión es difícil, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, el chueta es un elemento fundamental de la historia del pueblo judío en España, de la comunidad judía en España. Y cuando se habla de chuetas, se habla de los judíos que permanecieron aquí, de los judíos de Mallorca. No hay chuetas en Madrid o no hay chuetas en Ávila, sino cuando se habla de chuetas se habla de los judíos de Mallorca. Y normalmente se han reconocido por los apellidos, por 10 o 15 apellidos, que algunos han llegado a llamar apellidos malditos. Y de hecho existió hasta los años bien entrados los 60 o quizá los 50 algún tipo de prejuicio y de estereotipo con respecto a los chuetas. Y de llamar chueta a alguien aquí en Mallorca era muy despectivo. Hoy afortunadamente eso se va resolviendo. Si son judíos o no, desde luego no me toca a mí determinarlo. El que alguien sea chueta merece el mismo respeto que alguien que no sea chueta. Ahora, si el chueta es considerado automáticamente judío, hoy en día, conociendo la opinión mayoritaria de los tribunales rabínicos en Jerusalén o en Europa, los tribunales rabínicos ortodoxos, yo dudo mucho que una persona que se diga de origen chueta o chueta sea considerada automáticamente judía. Normalmente
Hoy en día un tribunal rabínico examinaría caso por caso y nunca hablaría de generalidad. Pero es como si hay otra persona que no es chueta y que viene a convertirse al judaísmo y que puede tener raíces judías por vía materna. Los rabinos analizarían caso por caso. Y si se demostrase que tiene raíces judías y que hubieran mantenido esa tradición a escondidas, podría ser considerada judía o a lo mejor sometida a un mínimo examen por parte de los rabinos. Pero normalmente la conversión al judaísmo requiere de una preparación importante, intensa, y de un examen delante de un tribunal rabínico. Los productos kosher se asocian a calidad, hay productos alimenticios, cosméticos, consumidos además por no judíos. Es una industria que crece vertiginosamente. ¿De qué forma la Federación certifica? Bueno, en primer lugar, el factor kashrut es importante en la comunidad judía, al igual que lo es el halal en la comunidad musulmana. Kashrut, kasher, significa para los judíos puro. Y teref, es decir, no kosher, no kasher, significa impuro. En la Torá hay una serie de productos que están formalmente prohibidos, como el cerdo, por ejemplo, u otros alimentos que según cómo se presenten están permitidos o no. Es decir, podemos comer carne, sí, siempre y cuando se cumplan una serie de condiciones. Es decir, ¿la carne es automáticamente kasher? No. ¿La carne se prohíbe automáticamente? No. Pero tiene que ser rumiante y tiene que tener la pezuña hendida. Pero además tiene que ser matada por un experto. Y además ese experto que examine al animal y que mate al animal tiene que utilizar un instrumental bien determinado, que viene descrito en la ley. ¿Por qué? No hay explicaciones en la Torá. La Torá no da explicaciones. La Torá dice, Naaseh benishma. Escucha, luego comprenderás. Haz, luego comprenderás. Haz, luego comprenderás. No hay explicaciones. El origen de todo eso normalmente es espiritual. Y así lo dice la Torá y así lo tenemos que hacer. Con el tiempo, la Torá tiene casi 4.000 años, pero con el tiempo vamos comprendiendo que algunas de estos factores hacen alusión a la higiene o a la salud. Y eso es muy importante. Tampoco podemos comer cualquier pescado. Si no tiene aleta, si no tiene escama, no se puede comer. ¿Hay explicación? No hay explicación. ¿Lo comprenderemos con el tiempo? Lo comprenderemos. Tampoco podemos sentarnos a la mesa sin lavarnos las manos y decir una oración. Tampoco podemos beber agua o vino sin decir una oración y mirar a lo que se está bendiciendo. ¿A qué hace referencia eso? La Torá no lo explica, pero sí hay científicos que hablan de esa comunicación visual y espiritual a través de la transmisión de ondas. No sabemos todo todavía, pero hemos de hacerlo. Algunos judíos lo respetan y otros no. Pero sí es sinónimo de calidad, sí hoy el producto kasher está consumido por no judíos, y sí hoy hemos llegado a la Federación a acuerdos con las mayores agencias certificadoras de kashrut en Estados Unidos y en Inglaterra para poder exportar producto español realizado o fabricado en España con el sello kasher. Estamos ante cambios importantes en materia de gestión de la libertad religiosa. El Ministerio de Presidencia es ahora el competente en la cuestión. Hay una Subdirección General de Libertad Religiosa. La pregunta es, ¿cuál es su valoración de estos cambios? Pero sobre todo, ¿cuál es su valoración del hecho religioso actualmente en nuestro país?
Yo te agradezco la pregunta, es interesante y es importante. Los judíos defendemos el respeto al factor religioso en el seno de la sociedad. Es muy importante. ¿Qué ocurre cuando se mata a Dios? Hemos tenido ejemplos a lo largo de la historia. Normalmente se sustituyen por líderes que se consideran dioses. Tenemos a Stalin, tenemos a Mao, tenemos a Pol Pot. Ellos mataron a Dios, quisieron matar a Dios. ¿Y qué crearon? Sociedades tiránicas, donde no se respetaba ni los derechos fundamentales, pero tampoco se respetaba al individuo. Nosotros le damos muchísima importancia, ya no solo al derecho a la diferencia, sino primero a la existencia del factor religioso en el seno de la sociedad. De ahí que nosotros respetemos la Constitución española, porque sí consagra el factor religioso. Hoy estos cambios esperamos que sea para bien. Hemos estado y hemos trabajado francamente bien con el Ministerio de Justicia. Yo tengo que decir, en mi experiencia, solo alabanza y agradecimiento a los funcionarios y funcionarias con quien hemos tenido que trabajar. Y esperamos, como decía también Mariano, da la impresión que se ha elevado el nivel en importancia y esperemos y esperamos y deseamos que se siga respetando el factor religioso en el seno de la sociedad española y el derecho a la diferencia. Nosotros, los judíos, normalmente somos optimistas. ¿Qué es la Comisión Islámica de España? Especialmente nos interesaría que nos explique un poquito la cuestión de la bicefalia que hasta el año 2016 ha habido en el seno de la Comisión. En este momento tenemos un único interlocutor, que es precisamente usted, pero nos gustaría si nos podía explicar un poquito cómo ha sido este cambio. ¿Qué es la Comisión Islámica de España? La Comisión Islámica de España es el producto de una solicitud del Estado para poder firmar el acuerdo de cooperación de 1992. Fue creada precisamente unos meses antes de la firma del acuerdo, pues precisamente el día 20 de febrero de 1992 se ha formalizado ante notario la formación de la Comisión Islámica de España y el día 28 de abril de 1992 fue firmado el acuerdo de cooperación tanto por los judíos, musulmanes y evangélicos y representante en su momento el ministro de Justicia en nombre del gobierno español. La comisión nació con dificultades y con precipitación porque había una formación sólida, pero el Estado insistió en que tiene que abarcar más. Entonces, había una parte que exigía la ayuda económica por delante. Entonces nosotros no quisimos repetir la experiencia de Italia. Los musulmanes también han caído en esta trampa y por lo tanto hasta este momento no tienen un acuerdo con el Estado italiano. Nosotros hemos exigido firmar el acuerdo y luego ya negociar con el Estado cualquier otra cosa. Salió formada por dos secretarías, bicefalia, y precisamente hasta aproximadamente el 1996 no hubo nada relevante, hasta incluso más. En 1999 los tres representantes de las tres confesiones aquí presentes hemos solicitado un sistema, puede ser económico, por separado lo hemos presentado, pero un sistema económico más justo comparado con lo que tenemos en España.
fue prácticamente no contestadas las cartas, y yo sé que la Iglesia, o mejor dicho, la fe evangélica en su momento también presentó y dialogó, hasta incluso ha llegado a los tribunales, y luego por vacío legal no se prosperó esta materia. La Comisión Islámica de España, siempre algunas administraciones alegaban que hay dos representantes, y por lo tanto, ¿con quién hablamos? Hasta aproximadamente en 2015, cuando nos hemos juntado los dos representantes y fueron modificados los estatutos de la Comisión Islámica, y con esta modificación se ha celebrado luego ya una asamblea más grande, es decir, elegir representación de las comunidades islámicas en proporción, para elegir 25 personas, que son prácticamente un pequeño parlamento de los musulmanes en España. Eligen a un presidente y a una junta directiva de 7 personas, para 4 años. Esto hecho ha dado un resultado mágico, de verdad, porque lo que hemos hecho en 25 años, en 25 meses lo hemos logrado doblarlo o más. En la enseñanza religiosa teníamos en 25 años 40 profesores. En 25 meses hemos logrado 80 profesores. Así sucesivamente en los logros de la aplicación del Acuerdo de Cooperación de 1992. A pesar de este órgano, también hay comisiones técnicas que ayudan, que trabajan amplios, que trabajan para, por ejemplo, de las mezquitas, cementerios, el sacrificio halal, etcétera, etcétera. Todo esto está marcado. Aparte de esto, también hay grupos especializados que ayudan a la junta directiva y al presidente. Aquí hay que destacar una cosa muy importante, que la Comisión Islámica tiene una representación en toda España, en todas las autonomías y las dos ciudades autónomas, Ceuta y Melilla. Un delegado en cada una que representa al presidente y a la Comisión Islámica en esta autonomía. Así, de esta forma, no hace falta buscar. Una vez nombrado el delegado de tal, inmediatamente se envía una carta al presidente de la autonomía y al delegado del gobierno para que se reconozca su presencia y acuda a él también en cualquier problema de los musulmanes en la autonomía. Yo creo que esencialmente esto, a partir de 2016, cuando se ha hecho ya un cuerpo efectivo de la representación de los musulmanes españoles en España. La Ley Orgánica de Libertad Religiosa cumple 40 años, estamos de aniversario. ¿Qué supuso en el momento de la entrada en vigor de esta ley? ¿Qué significa a día de hoy? ¿Cree que realmente es necesario ese cambio? ¿Qué puede suponer una nueva ley orgánica en materia religiosa? Supuso mucho, de verdad. Antes los musulmanes no podíamos decir que hay una mezquita, porque le llamábamos siempre centro cultural islámico o centro estudiantil musulmán, así de esta forma, hasta la ley del 67. Cuando ya se permitía, a través de esto se permitía fundar o declarar ser. Sin embargo, siempre somos extranjeros. La historia no importa. Ahora lo que hay en esta ley
creo que fue una inspiración de muchos estados sudamericanos y del este de Europa. Yo he estado presente en la negociación con el Ministerio de Justicia de muchos representantes de Hungría, de Bulgaria, por ejemplo, de Ecuador, etc. Es una ley pequeña, pero como dijo, y lo suscribo totalmente lo que dijo Mariano Blázquez, sobre la importancia de esta ley. No es el contenido, sino el desarrollo del contenido. La Carta Magna, la Constitución española, si no hubo bastantes leyes para desarrollarla, puede morir. Y igualmente, esta lo que hacía falta es desarrollarla. Y yo he sido un miembro de la comisión redactora de esta ley, con el jefe del grupo, y hemos añadido, protestado porque ponían confesiones y iglesias. Digo, no, los musulmanes consideramos también la denominación de comunidad, y luego los judíos lo aprobaron también. Por eso hay iglesias, confesiones religiosas y comunidades. También hubo muchos añadidos en la misma ley a través de una propuesta nuestra, especialmente por el Ministerio de Culto. Nosotros no tenemos ministro ni Ministerio de Culto. Es una persona normal, está altamente formada para ocupar este puesto. El derecho de la confesión tampoco lo tenemos. Y especialmente esto radicó mucho en la negociación con el Estado a la hora de firmar el acuerdo de cooperación. Yo creo que es una ley que puede vivir si se desarrolla. Si no, la queremos matar, es fácil no desarrollarla. Un poco al hilo de lo que han comentado los dos ponentes que le han precedido, ¿ustedes tienen la impresión de que en España efectivamente si no eres católico o eres ateo o eres agnóstico, eres un extranjero? ¿También se hace sentir a los musulmanes un poco extranjeros o muy extranjeros? Bueno, como mencionabas que te gustan anécdotas históricas, yo me acuerdo el día 14 de julio de 1989, cuando he dicho 900, ¿no? Sí. Entonces, me acuerdo que por unanimidad la Comisión Asesora de Libertad Religiosa aprobó el notorio arraigo del Islam en España. Es un requisito de la Ley de Libertad Religiosa para empezar a negociar con el Estado el acuerdo de cooperación. Estaba presente, o mejor dicho, después de la votación, bajó a la comisión asesora el ministro Enrique Mojica y se sentó al lado mío, o mejor dicho, yo estaba al lado suyo. Entonces, y me dijo, Riad, dicen que necesitáis notorio arraigo en España. Necesitáis quitar de aquí primero los naranjos y los olivos, los nombres de todos los pueblos de Valencia, de Madrid, de tal. Tenéis que quitar inmediatamente la Alhambra, la mezquita, catedral. Y claro, de forma irónica lo está diciendo, ¿sabe? Dice, los musulmanes, pero la ley lo exige, por eso lo estamos haciendo. Yo creo que nosotros no nos sentimos ajenos. Lo que a veces la conducta de ciertas personas creen que, hasta incluso yo pregunto, ¿hasta qué generación nos van a considerar españoles? ¿La tercera, la cuarta, la quinta? ¿O simplemente por ascendencia ya eres extranjero? ¿Cómo valora el reciente cambio de dependencia del Ministerio? Muchos años, históricamente, la materia de libertad religiosa se ha gestionado desde el Ministerio de Justicia, ahora pasamos a depender del Ministerio de Presidencia. ¿Es positivo, es negativo, pros y contras de este cambio? Bueno, como optimistas, los musulmanes esperamos mejora, por supuesto,
subir el nivel de presentación y representación. Pero todavía estamos en la duda, no tenemos nada. Nosotros hemos recibido una carta invitándonos a un primer encuentro, primera entrevista con la vicepresidenta y es la también ministra de Presidencia, pero no fijó ni la fecha ni el día. Creo que al fin y al cabo la libertad religiosa es un derecho fundamental y lo tenemos que defender todos, absolutamente todos, los que formamos católicos, evangélicos, judíos, musulmanes, lo tenemos todos juntos defenderlo, porque es el siglo de la religión, es el siglo XXI, tal como lo confirman muchísimos autores ahora, y creo que lo necesitamos. Por eso el derecho, mantenerlo bien protegido, creo que es una necesidad. Aparte de que es un derecho, es una necesidad para toda persona que vivimos aquí en España. Parece que con el artículo 7 de nuestra Ley Orgánica de Libertad Religiosa se pretendía garantizar un régimen de igualdad para las distintas confesiones. El señor Mariano Blázquez ya nos ha hecho su análisis crítico en este sentido y me interesaría saber especialmente qué piensa usted al respecto. Es decir, la Ley Orgánica de Libertad Religiosa pretende que seamos todos iguales y el hecho de suscribir los acuerdos de cooperación únicamente con 3 confesiones hace que estas 3 confesiones vuelvan a establecer un régimen de desigualdad con las otras confesiones que únicamente tienen notorio arraigo y no han podido acceder a la firma de convenios o acuerdos, o incluso a las que son meramente inscritas y no tienen reconocimiento de notorio arraigo. Nosotros estamos a favor de la igualdad de todas las confesiones, absolutamente de todas. No quiere decir que por tener, por ejemplo, ahora hasta incluso la definición del concepto del notorio arraigo no está bien definido. Y yo desde la fundación de la Comisión Asesora en todos los años se mencionaba, hace falta determinar qué es el notorio arraigo y no se lograba absolutamente nada. Y luego cuando se ha puesto algo prácticamente, para mí no me convence, ¿sabe? Entonces, por lo tanto, creo que estoy a favor de tener todos los mismos derechos, y si ahora hemos logrado las 3 minorías estos acuerdos, no quitarlos para tener luego ya igualdad, sino no a la baja, sino yo creo que lo tenemos que en Italia hacen entese, o mejor dicho, un acuerdo con todas, depende del tamaño de cada una. Y están bien, no creo que haya algún problema en el país más cercano como es Italia. El Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en el año 2015, dio la razón a un colegio público que no ofrecía una alternativa a una alumna, una niña escolarizada en ese centro, por el hecho de que ella se quedaba a comer en el comedor escolar y, por supuesto, no podía comer carne. El Tribunal Superior vino a señalar que los acuerdos de cooperación eran más bien una mera declaración de intenciones. ¿Qué puede decirnos de esta sentencia y de la situación de la alimentación halal en los centros públicos en general, más allá de este caso concreto? Esto es lo que no deseamos, de verdad, que sea simplemente el acuerdo de cooperación, la ley, una mera declaración. Esto lo que queremos es aplicarlo y que la gente de verdad siente que hay un derecho y gozan de ello. Sin embargo, el Tribunal de Madrid olvida totalmente que en varias partes de España, especialmente por ejemplo en Cataluña, el derecho por razón religiosa tienen derecho a pedir un menú especial por razón religiosa, y lo tienen en el reglamento contemplado hace años. Hay algunas autonomías, y Ceuta y Melilla, por ejemplo, Ceuta y Melilla no hay una norma, sin embargo se aplica al 100%. En Extremadura tampoco hay una norma, pero se aplica.
Entonces, yo creo que el tribunal, en vez de ayudar a profundizar en el derecho a la libertad religiosa, y saben perfectamente que es un mandamiento religioso muy, muy claro en el Islam, sin embargo, opta por lo contrario. Y echan la culpa, a veces también los directores, a la subcontrata, el que hace el catering. Y nosotros hemos hablado con ellos y estaban preparados para, si lo pide la dirección del colegio, lo pueden ofrecer fácilmente, no tienen ninguna pega. Pero cada uno echa la pelota al otro lado. Los musulmanes cuentan con organismos propios para analizar la situación de la islamofobia en España, como es el caso del Observatorio Andalusí y del Observatorio de la Islamofobia en los medios. Las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado dicen que la radicalización islamista se está produciendo también principalmente por Internet. ¿Estos organismos solo colaboran para detectar la islamofobia o también hay colaboración para detectar la radicalización en España? Bueno, yo creo que las comunidades islámicas en general son vigilantes siempre y miran por el bienestar no nada más de ellos como musulmanes, sino de la sociedad en general. Por lo tanto, cualquier fenómeno que lo ven, por ejemplo, incorrecto, cualquier cosa, no sea radicalización, hasta incluso una opinión rara que no acorde con los valores islámicos, inmediatamente toman medidas. Si es la persona del imam, inmediatamente le despiden, le dicen, por favor, hemos terminado el contrato contigo y tal. Si entre ellos también hay siempre unas juntas internas en cada comunidad y estudian los problemas que tienen. Ahora, lo que no hace falta de los aparatos del Estado, yo creo que lo que hace falta es defender a los musulmanes un fenómeno que está creciendo ahora, que es la islamofobia. Y no deben meterlo simplemente en la misma saca con los crímenes de odio y obviar que está estudiado el tema. No, creo que es totalmente distinto lo que tenemos. Ahora, estamos colaborando con todo el mundo, estamos trabajando hasta incluso día y noche para la convivencia sana y pacífica en España. No hay una cosa concreta que nos dan, no hubo ningún intento de acercarse los medios, los aparatos del Estado de seguridad para ayudar o colaborar sin recibir bienvenida y también colaborar. Yo creo que pero el fenómeno de radicalización no es propio de los musulmanes nada más. Y yo creo que en esto hay una discriminación. Ustedes reclaman la modificación del Real Decreto que afecta a la seguridad social de los imanes. ¿Es cierto que hay mujeres que son consideradas ministros de culto? ¿Son muchas? Bueno, obviando un poco el término, para nosotros es una persona cualificada, sea hombre o mujer. Por ejemplo, una mujer puede ser imam entre las mujeres. Si hay hombres y mujeres, se adelanta el hombre por la norma interna de la legislación islámica, especialmente en el culto. Ahora, nosotros lo que hemos pedido respecto al Real Decreto, que fue prácticamente puesto mirando hacia los curas, los que no se casan, no tienen familias y tienen todo respeto nuestro, pero no corresponde a nuestros imames, que son padres de familias, tienen sus hijos, etc. Hemos puesto dos alternativas. Una, la que está vigente ahora, y otra de un contrato normal de cuenta ajena, ¿sabes? Como si fuese la comunidad, la empresa y con él, y que tenga todos los derechos como un trabajador más.
Pero esto fue eliminado y se aprobó el otro. Yo creo que hace falta retomarlo y a mí me prometieron retomarlo y dejar las dos opciones, si quieren esta con una tasa determinada o no, con un contrato normal por cuenta ajena. En enero hubo un manifiesto por la Comisión Asesora A2 del País Vasco, que está compuesta por representantes de las comunidades musulmanas e institucionales, en el que, entre otras cosas, apuestan por la igualdad de género, rechazando cualquier forma de violencia, agresión o abuso sexual hacia las mujeres. ¿Tienen más propuestas de este tipo? ¿Están trabajando en este sentido? Yo creo que el único acto que desde la fundación en 2018 hasta ahora, simplemente el acto que vimos con el presidente del gobierno vasco y simplemente destacando este fenómeno. Creo que ¿acaso el señor presidente del gobierno lo haría con otras confesiones? Una pregunta simplemente. En materia de enterramientos, hay comunidades autónomas que permitan enterrar conforme a la forma musulmana, otras en cambio no. ¿Nos puede ilustrar un poco acerca de en qué consiste el enterramiento islámico y en qué comunidades autónomas se puede practicar sin problema? Bueno, el enterramiento natural que propicia el Islam es tenerlo directamente el cuerpo humano en una tónica de dos partes, dirigido la cara hacia la Meca, directamente al suelo, sin ataúd. Esto lo modificó Andalucía hace ya bastante años y en toda Andalucía se entierra según la norma islámica. En Ceuta y Melilla, sin norma, también se aplica el enterramiento islámico. En Murcia igual, pero sin norma, ¿sabe? Ahora hay una norma, yo creo que ha salido del Parlamento de Castilla y León, propiciando esta forma y también en Galicia. El resto estamos luchando para tener una ley de policía sanitaria mortuoria para todo el país, como lo hacen, por ejemplo, otros países europeos, y que no hace falta luchar con 20 gobiernos. La Ley 4978 de enterramientos en cementerios municipales prevé la posibilidad de autorizar el establecimiento de capillas o lugares de culto en los cementerios. ¿Cuántos tienen ustedes? De los 36 oficialmente son cementerios musulmanes, el 32 son parcelas cedidas por los ayuntamientos, normalmente por cementerios municipales. Una parte se cede para enterramientos islámicos. Y la de Griñón es un cementerio islámico, fue un cementerio después de la Guerra Civil Española y ahora sigue siéndolo como cementerio musulmán. Hay otro cementerio privado en Fuengirola y el resto prácticamente son todos parcelas en los cementerios municipales. ¿Qué pasa con la asignatura de religión musulmana en la escuela? En algunas comunidades se imparte, en otras no. En la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares recientemente se ha firmado un convenio para que se ponga en marcha la enseñanza musulmana en los centros docentes. ¿Hay suficientes alumnos? ¿Hay suficientes profesores? ¿Hay problemas para la impartición? Los alumnos no faltan, desde luego. Son 326, 900 y tantos alumnos, según el censo del 31 del 12 de 2019. Es decir, reciente, no lleva mucho tiempo.
maestros que tengan la cualificación idónea para primaria tenemos pocos, y los que tenemos están en unos sitios distintos a la demanda. Por eso, por ejemplo, en Castilla y León hemos tenido acceso a una demanda en Valladolid, en Zamora, en Burgos, pero sin embargo las horas eran muy pocos para una persona que quiere trasladarse de su domicilio habitual y vivir en otra ciudad. Alquilar una casa, gastos que antes vivían, por ejemplo, en familia, etc. Entonces, esa es la dificultad. Y la segunda dificultad, yo creo que hace falta mirar también con un poco de alturas. Es decir, en su momento, cuando fue aplicado directamente con el gobierno central, han considerado que la gente que tiene licenciatura lo pueden impartir a condición que hagan el CAP en su momento, o ahora el máster de enseñanza religiosa, enseñanza secundaria, o incluso también cualquier formación que ayude en esta materia. Lo han hecho y ha prosperado. ¿Por qué no se aplica ahora en el resto de España? Hasta el momento la única autonomía que no contesta, no nos contesta, no es que hay diálogo, es Murcia. Y el resto, por lo menos Cataluña, este año hemos tenido inmediatamente ahora intercambiar documentos, y estamos en ello para negociar este año también, empezar por lo menos en núcleos importantes donde la demanda musulmana es muy alta, como Terrassa, por ejemplo, o como Vic. Entonces, esto es lo que estamos trabajando. Hay algunas autonomías que contestan, no hay demanda. Esto hace falta verlo. Entonces, estamos trabajando, pero desde luego, desde hace 4 años hasta acá, prácticamente el tema de la enseñanza religiosa islámica ha trazado otro giro totalmente distinto. ¿Qué les contestaría a quienes sostienen que en un Estado laico como el nuestro, en el que tiene que imperar el principio de neutralidad, es incompatible la enseñanza de la religión islámica en las escuelas? Creo... Mira, yo no prescindo de verdad. Yo creo que especialmente para nuestros chicos y chicas en los colegios tienen que tener una formación sólida islámica. ¿Por qué? Porque precisamente aquí no hay un medio que le puede dar sanamente los valores y el contenido islámico, como es, por ejemplo, lo que hemos hecho a través de los libros, los 6 libros que hemos trabajado, y hemos unificado los criterios, y así se puede evitar por lo menos armar al chico, a la chica de los valores auténticos del Islam. Esto, si no, entonces, ¿de dónde lo va a recibir? ¿De esta comunidad o de la otra, o de quién, de esta escuela jurídica o de la otra? Así, de esta forma se pierde y se queda prácticamente desnudo de una formación idónea. Esto es lo que pretendemos nosotros en la formación, y lo mejor es bajo el paraguas del Estado, sabiendo lo que se está haciendo, y el contenido está aprobado por el Estado y está hasta incluso propiciado para la exposición de libros de texto en Frankfurt. Ha sido el libro de enseñanza religiosa islámica que hemos elaborado aquí. Yo creo que independientemente, estamos en un país laico, pero no laicista, no, desde luego, el derecho a la libertad religiosa tiene que estar totalmente protegido hasta por los laicos, si quieren de verdad una convivencia sana y pacífica.
Sin movernos de este ámbito de la educación, de la formación, ustedes han suscrito recientemente un convenio para formación de profesores, precisamente para impartir y para enseñar religión, y también de formación de imanes, según tengo entendido. ¿Nos puede decir si hay más convenios de este tipo con otras universidades y un poco cuál es el objetivo que pretenden ustedes con este tipo de formación? Bueno, hemos tenido 2 experiencias hasta el momento, 2 años consecutivos en la Universidad de Zaragoza. Ahora hemos firmado el convenio con la Universidad de Extremadura para ampliar la colaboración. Esto en aras de tener un máster también de formación de enseñanza religiosa islámica. Yo creo que una vez terminado esto, se puede contar con Sevilla, se puede contar con Madrid también, se puede contar con Alicante, se puede contar hasta incluso en 2 universidades en Cataluña. Por lo tanto, estamos trabajando para que el mayor número de universidades que se comprometan con nosotros y podemos hacer un trabajo digno para los musulmanes y para la sociedad nuestra. Vamos a hablar ahora del velo, de los problemas que pueden surgir. En el mes de enero, una alumna fue echada de su centro de prácticas por llevar velo. Se ha pedido a la Universidad de Lérida que imponga cláusulas a los convenios que firma con instituciones para que no haya discriminación por motivos religiosos. Pensábamos que esto ya estaba superado. Sí. Bueno, este fenómeno creo que hace falta una didáctica bastante compleja para llegar a un buen puerto. Fíjense, la Consejería de Educación de Asturias me mandó una carta solicitando si el velo islámico tiene base religiosa o no. La contestación fue sí, tiene base religiosa. Y no para una chica, sino para una madre que tiene 3 hijos, que quiere mantener este hábito como madre totalmente religiosa. Y desde luego la Consejería de Educación lo aceptó y permitió estar en la clase de máster, no es de cualquier cosa. Hubo una voz en la red y bastante. ¿Por qué está la Comisión Islámica obligando? Nosotros no obligamos, pero tampoco permitimos que nadie imponga ni que quite. Los 2 lados. Ni imponer, tampoco obligar a la gente a no poner el velo. Esto es un derecho personal. Ahora, haciendo un poco de referencia a su formación médica, le pediría un diagnóstico. ¿Cuál cree usted que es el estado de salud de la libertad religiosa en nuestro país? ¿Y qué propuestas de mejora de cara al futuro? Aparte de ser médico, soy una persona optimista y miro con miras de verdad de mucho optimismo y deseo lo mejor para España y para nuestros hijos aquí españoles. Como todos los españoles, yo siempre invito a la gente que entren a cualquier colegio y que sepan quién es el chico o la chica musulmán de entre todos ellos. Ellos se sienten, no saben más que, fíjate que sus padres nacieron aquí, sus padres. Ahora son sus abuelos también que nacieron aquí en España. Sin embargo, por ser el nombre de Omar o, por ejemplo, Khadija o lo que sea, inmediatamente ese es extranjero. Tiene ascendencia de un país que no es España. ¿Cree que estamos sanos? ¿Cómo lo ve? Espero que la coronavirus no llegue aquí y todo es viable. Y ya para terminar, ¿qué propuestas de futuro, de mejora haría usted en materia de libertad religiosa? Mire, la palabra que siempre me ha dolido en la sentencia de Madrid, mero
mera declaración el acuerdo. Y como muchos dicen, mira, esto es un papel mojado sobre el acuerdo de cooperación. Yo lo que pido, de verdad, que le den vida a estos acuerdos, a esta ley, que los musulmanes, los evangélicos, los judíos, que a través de Yo he estado siempre fuera de España, profeta de España. Mira, España es la pionera, tiene una ley que protege la libertad religiosa y da los derechos, lo organiza, son 14 articulados, etcétera, etcétera. Pero vuelvo aquí a casa y lucho para tener estos derechos. Creo que para tener libertad religiosa no hace falta hacer propaganda, cumplir, aplicar la ley de libertad religiosa y los acuerdos de cooperación. La gente se da cuenta que hay una libertad religiosa. Si no, estamos de verdad... No lo sé qué decir.